Hola, comienza nuestro espacio de análisis sobre la actualidad mundial. México, la mayor nación de habla hispana del planeta, realizará este 2 de junio sus elecciones presidenciales. Más de 100 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir, además de presidente o presidenta, a 128 senadores y otros altos cargos como diputados federales, gobernadores, alcalde, entre otros. Migración, violencia, armas ilícitas, combate a las drogas y enfrentamientos entre cárteles, las graves secuelas neoliberales que aún lastran al país, pese a las políticas sociales y económicas adoptadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son apenas algunas de las aristas que marcaron los debates entre los candidatos presidenciales para los inminentes comicios. Compartan esta media hora junto a nosotros para, con Mirada 2020, analizar los pormenores previos a estos comicios México 2024. Para ello hemos invitado al profesor Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido, Pavel, nuevamente a Mundo 2020. Y acá esperábamos, precisamente porque tenemos uno de los temas latinoamericanos que siempre nos gusta contar con tus apreciaciones, con tus consideraciones, y en este caso son las elecciones en México. Profesor, el 2 de junio más de 100 millones de ciudadanos mexicanos van a estar convocados a las urnas para elegir presidente o presidenta. Y también 128 senadores, diputados federales, 8 gobernadores, entre otros cargos institucionales. Nos gustaría primeramente que nos ampliara sobre cuál es el escenario político actual de México, las fuerzas políticas, estos candidatos, que nos los mencione, que van a estar en estos próximos comicios presidenciales por las tres coaliciones que al menos ya están confirmadas. Bueno, te agradezco primero la invitación. Efectivamente, ya está terminando la época de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creo que pasará a la historia de México como alguien que supo gobernar. Él le ha traído estabilidad al país. Ha sabido orientar una política social que permita reducir las causas que generan la delincuencia en México, que ha sido probablemente uno de los peores, si no el peor problema por el que han atravesado, digamos, los últimos mandatarios. Además de eso, ha sostenido una política independiente. Ha recuperado la tradición mexicana de tener esa política independiente frente al resto de los actores internacionales, sin dañar, sin lesionar la relación estratégica que sostiene con Estados Unidos, pero sí haciendo hincapié en que México quiere retornar a tener un rol relevante dentro del concierto de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Ahora, terminando ese mandato, lógicamente se abre la gran interrogante, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Hasta ahora lo que podemos ver son coaliciones que están proyectando ciertas candidaturas. La coalición que existe entre Morena, que es la fuerza política de la que Andrés Manuel López Obrador ha sido electo presidente, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, un partido ecologista. En el otro lado, increíblemente, porque la política tiene la riqueza de ver a veces convertirse en aliados a quienes han sido antagonistas antes en la historia. Antagónicos por completo. El Partido de la Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática e increíblemente el Partido de Acción Nacional, el PAN, lo que está ubicado más a la derecha. Tres partidos, independientemente de más o menos a la derecha, tres partidos que se han enfrentado históricamente. Claro, lo que sucede es que aquí el objetivo fundamental es derrotar la transformación política que ha llevado Morena adelante y que los ha desplazado a ellos del escenario político, de haber tenido un protagonismo en otros momentos, a ser ahora partidos minoritarios. Y nos falta otra coalición. Y Movimiento Ciudadano, que habría que ubicarlo probablemente hacia la izquierda dentro del espectro político mexicano, y en el que yo supongo que hay algunas fisuras. Por ejemplo, no hace muchos días atrás
una candidata a una elección regional, local en México, por el Movimiento Ciudadano, renunció a favor del candidato de Morena. Es decir, quizás hay aproximaciones ahí. Aún no es, me parece que es muy prematuro todavía para poder decirlo, pero es probable. Ya nos adelantabas algo, pero te lo vuelvo a proponer, o sea, que nos amplíes. Y es qué legado, además de lo que ya nos adelantabas, sobre todo en materia de política exterior, ha dejado el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, ya no solo en lo internacional, sino también hacia lo interno, dentro de lo nacional. ¿Cuál ha sido su nivel de aprobación popular y si su gestión ha contribuido o no a la continuidad de la fuerza política que él representa, independientemente de que es una coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, si también ha servido para que darle un espaldarazo a Claudia Sheinbaum como representante de esa coalición? ¿Te parece? Haber hecho una buena gestión durante su mandato, lógicamente se convierte en un respaldo importante para la candidatura de su sucesora. En el caso de la época de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que el Estado mexicano ha desarrollado un papel más importante en cuanto al tema de la construcción de infraestructura pública, sobre todo infraestructura que tiene cierto carácter estratégico. Ha recuperado además el rol que tenía la agricultura en la economía mexicana. México es un país que tradicionalmente ha producido ciertos cultivos y en los últimos años, sobre todo en los años del TLC con Estados Unidos y con Canadá, había comenzado a depender de cultivos que son propios de su cultura y de su historia. Sin embargo, ha logrado recuperar esa parte de la economía y digo yo también de la vida común diaria del mexicano. Hay procesos de industrialización que se están llevando a cabo en México, sobre todo también en el marco de la confrontación que existe entre Estados Unidos y China en el ámbito económico. Y algunas empresas estadounidenses que estaban en China se han relocalizado ahora en la franja norte de México, es decir, muy cercano a la frontera con Estados Unidos. Que los propios analistas, incluso contrarios a su gobierno, han reconocido que puede generar eso hasta mayor posibilidades de trabajo para una población que una de las dificultades que tiene es precisamente que arrastraba las secuelas neoliberales, falta de empleo. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos más importantes del trabajo de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el tratamiento al tema migratorio, con la preocupación por las comunidades migrantes mexicanas residentes en Estados Unidos, que son decenas de millones de personas, con la posibilidad de que México, además, como país de tránsito, ocupe un papel diferente en relación con los migrantes latinoamericanos y caribeños que recorren su país. Y México ahora se ha convertido en un país de asiento muy importante para otros grupos migrantes. Es decir, se ha convertido en su propia casa. Entonces, ahí también México ha tenido, yo diría, un gran acierto. Incluso hay cientos de miles que no logran traspasar la frontera hacia Estados Unidos y por tanto ese asiento que le está brindando México es cada vez más importante. Yo retomaría incluso el tema de la posición de México en materia de política exterior. Recordaría, por ejemplo, aquellos momentos álgidos tras el golpe de Estado en Bolivia. Sí, el papel que jugó México, claro, junto con la Argentina también, en darle primero la posibilidad de llegar a su territorio a personas que estaban perseguidas en aquel momento en Bolivia, pero luego también para contribuir al retorno a la institucionalidad en ese país sudamericano. Pero no solamente ahí, recientemente hemos tenido un momento quizá excepcional, pero negativo en la historia política latinoamericana, que ha sido el incidente en la Embajada de México en Ecuador. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la afirmación de principios, por un lado, y de una política soberana, por otro. Pavel, tras los debates presidenciales, que ya acontecieron los 3 que estaban previstos, las principales encuestadoras mantienen un escenario favorable para la candidata seguidora del legado de Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos a Claudia Sheinbaum.
frente a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynés, que son sus dos oponentes para estos próximos comicios. Me gustaría que nos comentara sobre cómo han impactado las campañas de los candidatos, qué hechos han resultado positivos o negativos para cada uno de ellos. Hay algunos hechos que un poco que dañaron a sí misma, por ejemplo, a la candidata Xóchitl Gálvez. Imagino que nos dará referencia sobre ello. ¿Y qué podríamos esperar entonces hasta el día de los comicios? Yo no voy a hacer referencia a la hechología de la campaña electoral. Más bien, si quisiera centrarme en algo que me parece que habla de la ética política en general y en particular en un proceso electoral. Si uno mira la campaña mexicana, uno se va a percatar los ataques de carácter personalizado contra la candidata de Morena. Y fueron muy graves dentro de la con acusaciones muy serias. Sin embargo, ella prefirió asumir una actitud que a mi modo de ver habla de ella en un sentido positivo de su ética política. Y que quizás eso es lo que la ha seguido catapultando. Que no respondió personalizando los ataques, no. Ella apartó eso, no cayó en el juego de responder acusaciones con acusaciones. A mí me habla eso de la altura política de una candidata. Y por el otro lado, yo creo que en algunas cuestiones probablemente Claudia Sheinbaum sea más radical y eso nos va a generar un escenario interesante. Yo ahorita hablaba de la relación estratégica que existe entre México y Estados Unidos, sobre todo en el marco de una relación más amplia en la que se incluye Canadá. Y Estados Unidos está también en un año electoral. Y habrá que ver, en dependencia del resultado, cómo entonces se conducirán las relaciones entre ambos países, que tienen intereses comunes y en la que uno no puede prescindir del otro. Habrá que ver si sale quizá electo, digamos, un candidato como Donald Trump, bueno, cuál sería entonces el tipo de relación con una presidenta, suponiendo que sea electa presidenta, que es más radical incluso, no solo en su discurso político. Y sino en sus propios principios. Pavel, no hemos terminado acá, pero te propongo irnos a una pausa, atender al comentario que nos tiene preparado nuestro colega Richard Ruiz y en instantes después estaremos de vuelta para continuar nuestro intercambio acá con el profesor Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. Saludos amigos, elecciones en México. Andrés Manuel López Obrador llega al fin de su mandato y una nueva etapa está a punto de iniciar en la nación centroamericana. Sin ánimos de extendernos en estadísticas, sí me parece válido mencionar que durante el mandato de AMLO, según un artículo publicado por Infobae bajo el título Elecciones en México, por primera vez una mujer será presidente a quien apoya Andrés Manuel López Obrador. Según dicho texto, el país pudo disfrutar el fortalecimiento de su moneda frente al dólar y 9 millones de mexicanos pudieron salir de la pobreza, esto entre 2020 y 2022. El texto toma como base las cifras presentadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que también indican que el actual presidente de 70 años dejará el Palacio de los Pinos con un 70% de aprobación, gracias a los logros económicos y ante un evidente crecimiento geopolítico en la región. Sin embargo, de acuerdo con la visión de sesgo derechista a la que nos acostumbra Infobae, los hitos de la gestión quedan opacos ante una inseguridad que sigue resquebrajando el tejido social.
Es preciso aún así decir que esa es una visión compartida por otros medios como Expansión Política, que ya por 2022 presentaba el material comparativo. Así llegaron los presidentes a su cuarto año de gobierno. Allí se adelantaba que en 4 años, y cito, el crimen y la violencia habían apagado más de 109.000 vidas, por lo que la seguridad seguiría siendo uno de los mayores pendientes del gobierno de AMLO. Volviendo al texto de Infobae, se reconoce que a pesar de ser esa una de las grandes deudas, los éxitos destacables de López Obrador permiten dar paso de forma saludable a una carrera presidencial que será un hito en la historia del país azteca. Esto en referencia a que por primera vez en 113 años de democracia, 97 millones de ciudadanos se debatirán por 2 mujeres para la presidencia. Claudia Sheinbaum, figura del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y Xochitl Gálvez, candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón, protagonistas durante el primer semestre de 2024 del debate por el poder en México. Una nota de la agencia Prensa Latina, Claudia Sheinbaum es la favorita para ganar elecciones en México. Precisa que a la pregunta ¿quién está liderando las preferencias?, un sondeo de Expansión Política señala que Sheinbaum, con un 56%, aventaja por 24 puntos porcentuales a su rival más cercana, Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón, coalición electoral formada por los tradicionales partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional. Este último, la fuerza política más antigua de México y que, recordemos, en 2018 vivió lo que muchos analistas llamaron la estocada final o el epílogo de un partido que no entendió a los mexicanos del siglo XXI. Llegados a este punto, les quiero citar un material de CNN. ¿Cómo es el PRI? ¿Cuál es su ideología e historia en México? Ese es el nombre del análisis. El citado medio postula que si algo puede decirse del Partido Revolucionario Institucional es que en los últimos años ha perdido fuerza. Otrora, considerado el partido hegemónico de México, llega a la contienda electoral de 2024 en alianza con una candidata que no forma parte de sus filas y al frente de apenas 2 gobernaturas. Así que de sostener la ventaja hasta los comicios, Morena lograría mantenerse en el poder y Claudia Sheinbaum se convertiría en la primera presidenta mujer de la historia de México. De esta forma, extendería el buen pasar del partido político que desafía 100 años de historia política nacional. Bueno, ¿qué piensa nuestro invitado al respecto? Vuelvo contigo, Mejías. Gracias, Richard. Continuamos ahora nosotros acá nuevamente con Pavel Alemán, profesor del Instituto de Investigaciones de de Política Internacional. Pavel, todo parece indicar que estamos ante la posible asunción por primera vez en la historia mexicana de una mujer presidenta. Lo dejaste caer antes de la pausa. ¿Ves posible eso realmente, que sea una de las 2 candidatas las que triunfe? O, digamos, puede verse ocurrir el escenario de que Álvarez Maínez remonte según lo que dan las encuestas y los sondeos. Bueno, sería una noticia agradable. En otros países en América Latina ya ha habido jefas de Estado que han sido, en este caso, lógicamente, jefas de Estado, mujeres. México ha tenido quizá en el imaginario colectivo latinoamericano históricamente una posición patriarcal, ¿no? Sin embargo, la mujer en México ha tenido también un papel en la historia política y en el desarrollo de sus instituciones. Así que quizá a su tiempo México ha llegado a un punto en el que también aquí se están equiparando las cosas. Si las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a ocupar cargos públicos, incluso los de mayor nivel. Ojalá que se sume a la historia en la que ya están Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Honduras actual en estos momentos, que han tenido o tienen, en el caso de Honduras, mujeres presidentas, jefas de Estado. No quiero pasar por alto, Pavel, el hecho de que en los próximos comicios también se decide la futura gobernatura de la Ciudad de México, que por cierto Claudia Sheinbaum fue gobernadora de la Ciudad de México.
es la más relevante de las 8 gobernaturas que van a decidirse en estos comicios, en esta ocasión. Una gobernatura que durante décadas estuvo en manos de la izquierda, Pavel, incluida el mandato de Claudia, pero que perdió su hegemonía en las intermedias, si mal no recuerdo, de 2021. Y aunque el escenario aún no está del todo muy claro, parece ser que está abierto. No sabemos qué puede pasar, pero es decisivo. ¿Qué valoración nos puede hacer al respecto? ¿Qué incidencia puede tener los comicios, los resultados de estos comicios entre los principales candidatos, que son Clara Brugada por Morena y Santiago Taboada por esa alianza que ya estuvimos comentando del PRI, del PAN y del PRD? Bueno, evidentemente la Ciudad de México, CDMX, es un lugar estratégico dentro de la articulación política en México, sobre todo por la extraordinaria cantidad de población que tiene. De lo que estamos hablando, eso se traduce en padrón electoral, en votantes. Ahora, es además la capital del país. No es solamente una ciudad de gran población, sino la capital. Y ciertamente la izquierda en varios momentos ha tenido la posibilidad de ser el gobierno de la capital de México. Hay muchas encuestas en este momento. Yo diría que bastante variadas, algunas mucho más serias a mi entender. Creo que casi todas dan como ganadora a la candidata de Morena a la gobernación de la Ciudad de México. Casi todas, incluso algunas por un margen bastante amplio. De todas maneras, hemos tenido experiencias en el pasado con el trabajo de las encuestadoras que a veces pone en duda la eficacia de sus resultados. Esperemos un poquito más a que se realicen las elecciones, pero yo creo que es altamente probable que sí, que gane la candidata de Morena. De Morena. Profesor, los principales espacios de análisis y previsiones coinciden en calificar a estas venideras elecciones en México como muy trascendentales y significativas de manera general. ¿Por qué tales valoraciones? ¿Qué impacto nacional e internacional pudieran tener los resultados que se generen de estos comicios previstos para el 2 de junio próximo? A veces un periodo de gobierno no es suficiente para completar la visión política que tiene un partido o un movimiento político. Andrés Manuel López Obrador ha avanzado en muchas de sus ideas que estaban contenidas en su proyecto de la Cuarta Transformación. Para que esto tenga un grado de profundidad real, un alcance mayor, necesariamente tendría que venir detrás un gobierno que complemente su trabajo. Eso creo que es lo que hace tan necesario que Claudia Sheinbaum gane estas elecciones. Es decir, poder llevar adelante ese trabajo que comenzó Andrés Manuel López Obrador y que hay que recordar también en escenarios complejos. A todos nos afectó la pandemia de la COVID, para todos resultó un momento de prácticamente freno de la economía global y eso impactó a todos los países. México lo llevó bastante bien. Ahora, el papel de México tiende a ser cada vez más relevante en el espacio latinoamericano y caribeño. Insisto sobre todo en esto, pero pensando sobre todo en el Caribe. México es un país caribeño también. Pero por otro lado, estamos en un entorno global que está cambiando muy rápido. Es un entorno donde obviamente hay pugnas de intereses entre las grandes potencias, donde se está configurando lo que va a ser probablemente la nueva arquitectura de poder global. En esas circunstancias, un país como México, con la cantidad de población que tiene, con los extraordinarios recursos que tiene, recursos que incluyen también el desarrollo profesional de una parte importante de su sociedad, con la presencia además que tienen importantísima en la sociedad estadounidense, que yo creo que eso hay que resaltarlo.
Es decir, México aquí juega un papel importante en cómo se van a transformar esas realidades en los próximos años, sobre todo pensando que en algún momento en algunos países de la región latinoamericana y caribeña pudieran darse retrocesos hacia la derecha. Es decir, tan importante es el papel de México en ese sentido. Bueno, muy agradecido por todos los aportes que nos has dado en este análisis, los comentarios, las valoraciones sobre temas capitales y, como bien has dicho, sobre todo de una nación como México, que es decisivo en el ámbito latinoamericano y caribeño. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurra y, por supuesto, en algún momento volveremos a abordar la situación de México ya con la elección de un presidente o quizás la primera presidenta de su historia. Muy agradecido, Pavel. Nosotros regresamos en un instante para despedir acá en Mundo 2020. Luego de 3 debates entre los aspirantes a la presidencia, la candidata Claudia Sheinbaum y su coalición Seguimos Haciendo Historia mantienen la posición cimera en intenciones de votos con un 55%, 23 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, pero ello no es definitivo en modo alguno y solo el domingo 2 se conocerá el futuro presidente o presidenta de México para los próximos 6 años. Seguiremos pendientes de la realización de estos comicios y sus resultados. Cuente con Mundo 2020 para ello, siguiéndonos en nuestras direcciones en las redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega.